Y bien, pues hoy vamos a ver un tema que el Señor nos dio. Dame un momentito porque se me desprogramó mi... Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, muchos de ustedes se preguntan ¿y de dónde viene este hermano? ¿Cómo es que el hermano Apolinar, el pastor de este lugar, me invita? Y pues bien, ¿quiénes somos? Bueno, mi nombre ya saben, mi nombre es Alfredo García y soy pastor misionero del Centro Cristiano Águilas Restauradas, Tabernáculo Voz de Restauración. Somos una entidad misionera con alcance internacional, con sede en la ciudad de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, y con oficinas administrativas en iglesias hermanas asociadas en México, Nicaragua, El Salvador, Perú, Brasil, Chile. Esta entidad está dedicada a la ayuda de personas con problemas de personalidad, emocionales, drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar y problemas de matrimonio, todo sin afán de lucro y conforme a lo que establece la palabra de Dios, la Biblia, en el mensaje de la última hora, creído y creo que me faltan mis lentes, y practicado por la voz de restauración, por el séptimo ángel de nuestros tiempos. Bueno, hoy el tema que traemos es el tema de la lepra espiritual y la lepra física. Y bueno, la lepra es una enfermedad que data de muchos siglos atrás. En los tiempos de Jesús, la lepra se manifestaba en los grupos, en la sociedad, ¿verdad? Y cuando ésta se manifestaba, ¿verdad? Había algunas medidas que tomar. Pero vamos primeramente a la palabra de Dios, a ver qué nos dice acerca de este tema. Y les voy a pedir que abran sus Biblias en Levítico 13. Levítico 13. Levítico 13, vamos a leer Levítico 13 del 1 al 3. Amén. Amén. Amén.
Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel, en su cuerpo, hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Mire sus rostros. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, invocando, Señor, tu santo nombre, dándote honra, dándote gloria que tú mereces, porque tú eres Dios, porque tú eres el primero y el último, porque eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Padre, en esta hora estamos aquí en este lugar para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, Padre, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, circuncide, Señor, nuestros oídos, circuncide estos labios, Padre, y que tu gracia y que tu amor y tu misericordia sea en cada uno de nosotros. Danos entendimiento, danos sabiduría para poder entender y comprender, Señor, tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Padre. Gracias, Señor, en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Y les decía a ustedes, esta enfermedad podía venir ya sea por una herida, por una quemadura, y había alguna lepra que salía por desobediencia a la palabra de Dios. Había mucha desobediencia en aquellos momentos, ¿verdad? Hoy no sé si haya desobediencia, pero en aquellos tiempos había mucha desobediencia y la gente se enfermaba de lepra. Y había lepra que se curaba, y había lepra que no se curaba. La gente se le desprendían las carnes de su cuerpo, sus huesos, hasta que la gente moría. Y así dice la palabra en Levítico 13:8. Levítico 13:8. Levítico 13:8. Y si reconociendo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Tenía que ser aislado, tenía que ser llevado a un lugar donde se encontraban los leprosos. Y se le ponían sus vestidos, campanitas, para que al caminar esas campanitas sonaran y la gente se apartara, porque podían ser contaminadas. Hoy en día sabemos que alguien está enfermo de alguna enfermedad que no sabemos, y también nos abrimos, ¿verdad? Nos hacemos a un lado, o no queremos ni saludarle a esa persona. Cuando sabemos que esa persona tiene SIDA, algunas personas se llegan a apartar, se hacen a un lado y no quieren saludarle. Nada más, buenos días, hermano, ¿verdad? Entonces, a veces las cosas no cambian, las cosas se siguen presentando, el modelo de actuar de las personas.
Entonces, la palabra de Dios sigue hablando al respecto. Levítico 13:12. Levítico 13:12. Mas si brotase la lepra, cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Bueno, el sacerdote tenía que ver en aquellos tiempos a las personas y declararla si era inmunda o si la lepra que ella estaba teniendo en esos momentos podía desaparecer. Alguna herida se ponía de color blanco y le salía pelo blanco, entonces era declarado o declarada lepra y tenía que ser llevado a aquellos lugares o llevada a aquellos lugares o encerrada. Tenían en sus propias casas cuartos especiales donde ahí los encerraban y solo les llevaban sus alimentos, ¿verdad? Entonces estamos viendo todo esto, que esta podía ser por una herida, podía ser por una quemadura, podía ser por sus hechos. En alguna palabra, en este momento no tengo idea dónde se encuentra, pero habla de que el que peca se enferma por donde peca. Entonces, bueno, hoy en día una persona que se infecta de SIDA a veces no es por donde peca, ¿verdad? Sino que a veces le pusieron una sangre contaminada, etcétera. Y entonces la persona está padeciendo esta enfermedad que hasta el momento no hay cura. Pero nosotros sabemos y conocemos que para Dios no hay imposibles. Dice su palabra en Mateo 10:1. Dice que dio a sus apóstoles la autoridad de echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen, y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces la palabra de Dios no nos dice que el Señor va a sanar solamente la gripa o el catarro o la tos o la diabetes, la tuberculosis. La palabra de Dios dice que les dio autoridad de sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y nosotros ya somos sanos. Nosotros somos sanos desde hace aproximadamente 2000 años. Cuando el Señor, por sus heridas, me dio esa sanidad. Por su llaga sanó mi corazón. El Señor desde aquellos tiempos nos dio la sanidad. Y todavía algunos de nosotros seguimos padeciendo alguna enfermedad, porque no hemos alcanzado esa espera, no hemos alcanzado ¿cómo puedo decir? Llegar hasta ese punto de alcanzar al Señor y creer con todo mi corazón que soy sano, que soy sana. ¿Verdad? No hay enfermedad crónica. En un hijo de Dios no la hay. No debe haberla. Porque ya hemos sido sanos. Ya el Señor nos sanó. Ya el Señor nos salvó. Leía yo un libro, no sé si ustedes o alguno de ustedes lo ha leído, que es acerca de que unos hombres
de la NASA, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, hicieron un viaje hacia el pasado y se fueron al tiempo de Jesús. Y entonces uno de ellos tiene una plática con él, y el Señor, ahí en esa plática me llama la atención que el Señor dice que cuando le dice que le diga a las personas de estos tiempos que cuando el hombre se desnude completamente delante de él, entonces será sano. Será sano. Y alguna persona hace unos días yo le comentaba eso y me decía, pues ¿cómo me voy a desnudar? ¿Cómo voy a desnudarme delante de las personas o delante de Dios? Bueno, de hecho nos bañamos y no nos damos cuenta que Él está allí. Pero desnudarse no nos habla de una desnudez de ropa, sino de una desnudez de nuestra alma, una desnudez de nuestro corazón. Es necesario tener una desnudez delante del Señor. Y nosotros hemos tenido un encuentro en donde el Señor nos ha permitido esa desnudez. Y cuando lo hacemos al 100, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos cuando hacemos esa desnudez al 100? Desde los tiempos de Adán y Eva se perdió esa relación que el hombre tenía con Dios directa. La perdieron allí Adán y Eva. Y hoy el Señor nos permite, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, volver a recuperar esa comunión con Dios directa con Él. No necesitamos ningún intermediario, porque tenemos la línea directa. Es cuestión que doble mis rodillas, es cuestión que abra mi corazón, y el Señor está ahí. El Señor está ahí. Y tengo que abrir mi corazón, tengo que desnudarme cada día delante del Señor. Levítico 13:20 dice así la palabra: y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo. Es llaga de lepra que se originó en el tibiezo. Amén. Gloria al Señor. Cómo la gente se enfermaba. Y en los tiempos de Jesús llegaron 10 leprosos con Jesús. Llegaron 10 leprosos y los sanó. Pero ¿cuántos regresaron a darle las gracias? ¿Cuánta gente va a una experiencia, a un encuentro, y ni siquiera a dar su testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas, de esa experiencia, de ese contacto que tuvieron directo con Dios, de ese encuentro directo con Dios? Anteriormente no podíamos ver allá, más allá de nuestra nariz, y cuando estamos en ese lugar vemos cosas que decimos: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy viendo todas estas cosas? Porque se limpió mi corazón, y porque se limpió mi alma, porque hubo una desnudez, y estuve delante de Él, y Él me sanó, y nuevamente me abrió las puertas del paraíso, porque estaban cerradas. ¿Y por qué estaban cerradas? Por mis pecados, por mis delitos, por mis transgresiones. Estaban
cerradas esas puertas. Por un hombre se perdió esa relación y por otro hombre se recupera esa relación directa y consciente con Dios. Gloria al Señor. Grande es su misericordia. Levítico 13:30. El sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Amén. La gente se enfermaba por accidente o por sus hechos. Las enfermedades, muchas veces o muchas de las enfermedades vienen por las emociones, vienen por nuestros hechos. ¿Qué le pasa a la persona que es muy enojona? ¿De dónde se enferma? Del hígado. ¿Qué pasa con la persona que come, vamos a decir, muchas semillas? Pues le da gastritis, mucho chile, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo mismo no me amo, no me cuido, ¿cómo puedo tener la capacidad de amar a otro? A otra. Necesito amarme a mí mismo. Y amarse a sí mismo no es decir qué bonito soy, qué bonito estoy, cuánto me quiero. Eso no es. Amarme a mí mismo es cuidarme, cuidar mi cuerpo, cuidar mi alimentación, cuidarme del frío, cuidarme del calor, porque me voy a enfermar. Tengo que amarme. Ese es amarse a sí mismo, cuidar lo que Dios le ha dado, su cuerpo, su templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, en donde está el lugar santísimo, en donde está el lugar santo, en donde está el atrio. El atrio es nuestro cuerpo. El lugar santo, ¿qué será? El lugar santísimo, el lugar santo es nuestro espíritu. El lugar santísimo es nuestra alma. Cuando Dios venga, no va a juzgar al cuerpo, no va a juzgar al espíritu, va a juzgar el alma. El alma que peca. El alma que está llena de lepra, de enfermedad, de contaminación. Gloria al Señor. Amén. Levítico 13:51. Y al séptimo día
mirará la plaga, y si hubiera extendido la plaga en el vestido y en la urdimbre, o en la trama, o en el cuero, o en cualquier obra que se hace del cuerpo, lepra maligna es, la plaga inmunda será. Amén. O sea, muchas veces, si el cuerpo se contamina, el vestido también, ¿verdad? Tenemos que deshacernos de esas ropas y quemarlas para que no contaminen. Tenemos que guardarnos de nuestros hechos. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Levítico 13:52. Pareciera que la palabra es repetitiva. La palabra, lo que pasa es que este tema, este tema que se encuentra en Levítico 13 y 14, ¿verdad? Pues solo de esto nos habla, de la lepra. Será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana, de lino o cualquier obra de cuero que hubiere la plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Gloria a Dios. Y estamos viendo, ¿verdad?, cómo de lo que es la enfermedad física, de lo que es sufrir un dolor, de lo que es sufrir una infección. Hoy en día, ¿ustedes creen que haya lepra en el cuerpo? Sí la hay. Sí la hay. Pero, ¿qué habrá más? ¿Lepra física o lepra espiritual? ¿Cuántas almas hay aquí? ¿Cuántas almas hay allá afuera? Entonces, yo creo que la lepra espiritual es muy grande. ¿Y por qué? ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. Le dijo a Jesús: si tú te inclinas a mí, todo esto que ves es tuyo. ¿Y por qué le dice a Jesús esas cosas? ¿Que no Jesús es el dueño no solo de la tierra, sino del universo? ¿Y por qué le ofrece esto? ¿Por qué es de él? ¿Qué predomina más, el bien o el mal? El mal. Tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. Mateo 8:3. Mateo 8:3. Mateo 8:3. Amén. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Porque aquella persona le dijo: ¿quieres sanarme? Y él le dijo: quiero ser limpio. Y esa es la presencia de Jesús en aquellos tiempos. Jesús está actuando allí en ese momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona, no son tres. No hay tres dioses, es un solo Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo en diferentes tiempos.
como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo que se derrama en los corazones de los creyentes. Amén. 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 Gloria al Señor. Marcos 1:42. Marcos 1:42. Puede tocar. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Amén. Amén. Tenemos esa fe, esa confianza, esa seguridad de que si en algún momento me enfermo, voy a ser sano. Tengo esa seguridad. El Señor ya me sanó desde hace 2000 años y yo todavía estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque no he alcanzado ese grado de fe, ese grado de creer. Al que cree, todo le es posible. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza. ¿La certeza de qué? De lo que no se ve. Gloria al Señor. Así que en Lucas 5:12, Lucas 5:12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor, ¿qué le dice? Sé limpio. A veces nosotros nos llevamos un buen rato orando por una persona y orando y orando, y el Señor solo dice: sé limpio. Una oración eficaz, una oración con autoridad. Sé limpio. Porque a veces nosotros buscamos palabras rebuscadas, valga la redundancia, buscamos palabras muy cultas. No. Habla como tú eres. Habla como tú hablas. El Señor te entiende. No busques palabras que a veces ni tú mismo entiendes. Háblale con tu corazón, ¿verdad? Con el corazón. Sí, amén. Sí, amén. Lucas 5:13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue. Gloria a Dios. Bien, comenzamos diciendo que la enfermedad de la lepra consistía en una infección crónica en la piel que iba en ascenso y carcomiendo todo el cuerpo hasta perder parte del mismo. La mayoría padecía esta enfermedad, moría a causa de ella. Ahora bien, en el Antiguo Testamento existía una serie de requisitos dados por Dios en cuanto a los leprosos, que se encuentran en el libro de Levítico, capítulo 13 y 14. En primer lugar, la lepra, Dios la hacía brotar sobre toda persona que se desviaba de su voluntad como castigo de su pecado, según Números 12, 9 y 10, que dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue
y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ese castigo vino sobre la hermana de Moisés por haber murmurado contra su hermano, y Dios la castigó con lepra por 7 días para corregirle ese problema de conducta. En la actualidad existen muchas enfermedades físicas que se acarrean las personas producto de la mala vida que llevan, anhelando e inhalando sustancias dañinas, la salud que daña los órganos de su cuerpo, y otras enfermedades son generadas por la desobediencia de las normas de Dios, como son las enfermedades de transmisión sexual, producto de la infidelidad y del sexo sin compromiso. En segundo lugar, cuando una persona del pueblo de Israel era declarada leprosa, tenía que abandonar su familia, sus bienes, el templo, y habitar fuera de la ciudad para que nadie fuera contaminada con su enfermedad, y si no salía, era apedreado por sus compatriotas, como lo dice en Levítico 13, 45 y 46. Y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. La lepra es una de las peores enfermedades que puede existir, afectar a un ser humano, porque es capaz de llevar a la muerte física al único que el único que podía sanar la lepra, y puede aún, es el Señor Jesucristo. Amén. Pero existe una enfermedad peor que la lepra física, y esta es la lepra del alma, que es el pecado, capaz de llevar a la condenación eterna, al infierno, a las personas. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Marcos 16, 16. Gloria a Dios, aleluya. El que creyere, amén. Amén. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 25, 46. Mateo 25, 46. Amén. Amén. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. En alguna historia que hemos visto, había un hombre que el profeta le había dicho que fuera y se metiera 7 veces al río Jordán, ¿sí lo recuerdan? Sí. Y se sumergió 7 veces, y cuando salió, ¿qué le sucedió? Salió sano. Este hombre era un hombre incrédulo, además era un hombre de poder, un hombre creído. Y él decía: pues ¿cómo que me van a hacer meter al río? Pues si hay piedras, hay arena, hay tierra, lodo, ¿cómo me voy a meter yo ahí? Si yo soy el pastor.
Y entonces su criado, que era una persona grande, le dice: Señor, ¿por qué por esta ocasión no obedece lo que le están diciendo? Y hace lo que justamente le están diciendo, solo por hoy. Y fue obediente, dijo: voy a hacer caso a mi criado. Y fue obediente a su criado, pero no al profeta. Y se sumergió y sanó. ¿Qué hizo el leproso para lograr su sanidad? La historia de la humanidad se partió en dos con la venida del Señor Jesucristo. Lo mismo ocurre cuando tú conoces a Jesús y le entregas tu vida, empiezas una nueva etapa, un nuevo tiempo, una perspectiva de vida cambia, tu corazón se apasiona por Dios y aprendemos que sin Él nada podemos hacer. Dios es Dios de imposibles. ¿Puede un leproso ser curado? Solo en Jesús el hombre encuentra la verdadera razón de ser y solo por su poder puede ser transformado. Marcos 1:40. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Mi pastor, el que fundó este movimiento al cual pertenezco, él decía: seré breve. Y se tomaba 5 horas predicando. Y era cuando más respetaba lo que decía, eran 13 horas y media, 3 horas. Y creo que como que sigo su escuela. ¿Tienen tiempo? Amén. Gloria al Señor. Bueno, Marcos 1:40 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. ¿Y qué pasó? Fue limpio. La lepra era frecuente en la nación de Israel. Era una enfermedad infecciosa de declaración obligatoria. Habían colonias de leprosos con vestidos característicos, aún con campanillas para anunciar su condición al pasar por ciertos lugares. Enfermedad provocada por una bacteria similar a la de la tuberculosis. La lepra ataca la piel, la sangre, la carne, los huesos, todos los organismos, llegando a mutilación de los miembros del cuerpo y finalmente la muerte. Pensamos por un momento cuál era considerada la visión que tenía de su futuro. En este mismo evento el Evangelio de Lucas añade: lleno de lepra. Otras versiones dicen: un varón lleno de lepra, un hombre cubierto de lepra, un gravemente enfermo de lepra. Nos destaca entonces la Biblia su crítica condición de una enfermedad avanzada. Por ser considerado impuro, el leproso era separado de la congregación de Israel, sin participar del culto del Señor. Se le consideraba ceremonialmente impuro. Debía vivir en una casa aislado y nadie podía tocarlo ni servirle en manera alguna. Muchas veces la visión que tenemos de nuestra vida es bastante gris. Debemos
a las diversas dificultades, crisis, angustias por las que pasamos. Además, cuando el hombre está sin Dios, sin Cristo, el espíritu se aflige y experimenta el vacío. No hay salvación y el destino de la condenación eterna. Veamos ahora lo que hizo el leproso para lograr su sanidad. Con ruego desde lo profundo de su corazón pidió: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Debemos ir ante Jesús con un corazón humillado, porque al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. El leproso fue a Jesús confiando en el poder de Dios, así como aquella mujer que estaba enferma de flujo de sangre por 12 años, y 12 años son muchos. A veces 3, 4 que una mujer padece de flujo de sangre, ya no haya que hacer. Ahora imagínense 12 años seguidos. Pero ella oyó hablar de un hombre que sanaba, y ella decía en su corazón y en su pensamiento: si tan solo tocar en su manto, seré sana, seré salva. Muchas veces eso es lo que nos falta, esa declaración de fe, esa confianza, esa seguridad de que Dios está con nosotros. Amén. De que Dios está en nosotros. Porque dice así su palabra: se derrama en los corazones de los creyentes. Allí es donde está el Señor. Pero tengo que hacer lo mío. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero y ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Jesús lo hizo por compasión, no por méritos del leproso, no por antigüedad en el templo, no por su estrato, sino que el Señor, teniendo misericordia de él, actuó a su favor. El Señor no nos da por lo que somos, porque si nos diera por lo que somos, híjoles, sí está rudo, la verdad. Si nos diera por lo que somos, nos pasaría como nos pasa cuando los reyes, que no nos traen nada, ¿verdad? Pero no nos da por lo que somos, nos da por su gracia y por su amor. Por su gracia y por su amor, por su misericordia. Por eso nos da. Ellos no podían ser tocados, pues ese toque causaba impureza ceremonial, pero este evento nos enseña que el Señor Jesús es Dios Todopoderoso y que está por encima de las normas y tradiciones religiosas. No, eso no lo hagas, eso no se hace así, primero es esto, primero es lo otro, y reglas, y modos de llevar el servicio, modos de llevar el culto. Así no se hace, primero se hace esto, primero se hace el otro. Nos convertimos en religiosos. Así le decían a Jesús: no, eso no, hoy es sábado, ¿por qué estás tú haciendo esto en sábado? Y así nosotros, esto no se hace así, yo debería de estar al frente.
para enseñarles cómo se hace. Esa hermanita cómo canta, de veras. Sí. Yo con mi voz de ruiseñor. El toque de Jesús es el que transforma las vidas. El presente, el futuro del leproso cambió radicalmente. El toque de Dios por el Espíritu Santo y la palabra del Señor tiene el poder de transformar al más duro y recio de los corazones, restaurando lo que ha sido dañado. Jesús dijo: quiero ser limpio. Y esto expresa el deseo de Dios para los hombres. Quiero ser libre. Quiero ser perdonado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El pecado es como un cáncer espiritual, es una lepra espiritual que produce muerte eterna, pero Cristo limpió a este leproso y quiere también que seamos limpios del pecado por medio de su sangre preciosa. En una ocasión el rey David oró diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, y seré más blanco que la nieve. Solo la sangre de Jesús tiene el poder de limpiar de toda maldad y pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El que era un leproso ahora experimenta un gran cambio en su vida. Consideremos ese cambio en sus diferentes facetas. Hoy por la mañana se me andaba haciendo tarde, se me hizo tarde. Y bueno, pues estaba sufriendo en el camino porque se me había olvidado mi diente. Dije: no voy a poder sonreír. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y si me regreso? Pero dije: no, mejor que me conozcan tal cual soy, a diente quitado. Y aquí me ven sonriendo y sin querer. Bueno, gloria a Dios. Bueno, la lepra espiritual vemos que es el pecado. Y en Gálatas 5:26 ahí encontramos una lista, ¿verdad?, de la clase de pecados que hay, ¿verdad?, que son los frutos de la carne. Y los frutos de la carne los voy a enumerar, los voy a... Gálatas 16:26. Vemos que son más los frutos de la carne que los frutos del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué no hacemos los más poquitos y nos dedicamos a hacer los más grandes? No lo digo por este lugar. Yo hablo de la gente que está allá afuera, que no quiere venir. Y estos son los frutos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Toda esta
son enfermedades leprosas. De todo, muchas veces de estas enfermedades se enferma el hombre. Pero nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos sido lavados. Nosotros hemos sido perdonados. A lo mejor alguno de estos frutos había en mi vida, pero he sido renovado, transformado. Porque si tan solo uno de estos frutos todavía hay en mi vida, hermano, hermana, aún tenemos tiempo. Aún tenemos tiempo de clamar, de pedir, Señor, perdóname, porque soy un vil pecador, porque soy pecador desde el seno de mi madre. Y siendo más fáciles y sencillos los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quien hace estos frutos no puede ser acusado ante la ley. Pero quien comete adulterio, ¿podrá ser acusado? Sí. Lo encuentra su mujer, ¿verdad? Sí lo puede acusar. Sí. Fornicación, fornicando, también lo pueden castigar. Todos estos frutos de la carne pueden ser castigados, pero los frutos de Dios no tienen. No puedo decir, Señor autoridad, vengo a demandar a este hombre porque tiene mucho amor. Tiene mucho. Pues lo mejor lo vamos a meter a usted. Por envidioso. Por lo que sea. Pero lo mejor lo metemos a usted para que ya no ande dañando las almas. Bueno, el adulterio, me voy a permitir desglosarles un poquito, ¿verdad?, su significado. El adulterio es la relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Fornicación, acción de fornicar, acción de actuar como gallo, ¿verdad? El gallo es dueño de todo el gallinero, pero nosotros no somos gallos. Inmundicia, indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Lascivia, deseo o actividad sexual exacerbado, sinónimo de lujuria. Idolatría, práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o una cosa. Enamorado de Luis Miguel, enamorada, ¿verdad? Todavía, ay no, pues que va a cantar uno de estos tiempos. Bueno, no lo voy al servicio porque va a cantar Juan Gabriel. Hechicerías, prácticas y técnicas de la brujería. Enemistades, relación de aversión, odio o oposición entre dos o más personas. Pleitos, conflicto entre dos o más personas. Celos. Ya en la iglesia ya no hay celos. Se acabaron los celos. Porque ya está el amor en mi corazón. Ya los celos son para la gente inmadura. O para la gente de allá afuera. O la gente de otras iglesias. Aquí los celos no caben. Celos, sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o